El partido Fonavista lo que ha planteado, y es de conocimiento público por todos ustedes, es un referéndum nacional para la devolución de aportes de los trabajadores al Fonavi. Ese planteamiento ha sido duramente atacado por un sector del gobierno y algunos medios de prensa afines y cercanos probablemente a estas tesis. Lo cierto es que si nosotros planteamos la democracia directa y ya tenemos un referéndum que será ejecutado el 3 de octubre, probablemente nuestra organización está diseñada para hacer otro referéndum, probablemente sobre control, fiscalización del Congreso, sobre administración de justicia y probablemente también sobre los grandes monopolios que incorporan y manejan totalmente a la prensa nacional. Sobre esas daremos también nosotros más referéndum, pero eso va de la mano y es coherente con la participación vecinal, porque planteamos la democracia directa, y la democracia directa no solamente se expresa a través del referéndum constitucional, sino también la democracia directa se expresa en lo vecinal. Es decir, el núcleo fundamental de la democracia en todos los países y en todas las civilizaciones ha sido el cabildo, el municipio. Ahí se dictaba justicia, ahí se dictaban leyes, allí se hacía el mercado. Hoy por hoy se hace democracia. Sin embargo, es necesario en esa línea tener una mayor participación vecinal. Y justamente esa participación nos lleva, por ejemplo, al tema de la seguridad. ¿Cómo vamos a manejar la seguridad? Ya lo hemos manifestado y hemos sido los primeros. La seguridad es un problema del Estado. No es un problema del municipio solamente, ni siquiera del gobierno, ni del ministro del Interior. Esto es un problema de toda la ciudadanía y en consecuencia el Estado somos todos y la seguridad ciudadana, siendo problema del Estado, implica que coadyuvemos todos los vecinos a solucionar nuestros problemas. El tema de los fonavistas no lo van a resolver ustedes de la alcaldía porque ese es un asunto del Ministerio de Economía y del Gobierno Central. Le digo esto porque muchos pueden pensar que votando por ustedes van a resolver su problema del fondo de Fonavi. Entonces, yo creo que usted debería ser un poco más claro. Soy totalmente claro en este punto. Los aportes del Fonavi fueron aportes distintos al presupuesto nacional. Los aportes del Fonavi están en activos y en líquido en instituciones bancarias financieras. En consecuencia, esto no es parte del presupuesto. Por eso, quienes dicen y contribuyen a decir que van a incrementarse impuestos, están mintiendo. Es una falsedad absoluta. Es como decir que para pagar la deuda externa se tenga que decir que vamos a pagar impuestos. Y además, si vemos las cifras macro, la deuda interna y externa en estos momentos ha bajado al 12% cuando estuvo más o menos en 17%. Si antes podíamos pagar 17 y ahora se está pagando 12, ¿por qué no reconocer que tiene que devolverse estos aportes? Y eso sin tocar el presupuesto. Si habría que tocar el presupuesto, que no es el caso, hay todavía un techo bastante alto para hacerlo. Doctor Canelo, buenas tardes. Definitivamente, y le voy a demostrar, cuando nosotros obtuvimos el triunfo en el Tribunal Constitucional y se estableció que esto no era tributo, no es tributo, no puede pagarse como tributo, no pueden pagarse con impuestos. Pero así como el tribunal dijo eso, el gobierno dio 2 decretos supremos. Y uno de los decretos supremos dijo: señores municipios, señores de las alcaldías, permitan ustedes registrar a todos los fonavistas para que a través de ustedes se pueda hacer. Fíjense cómo se utilizó a las municipalidades para este propósito. Si hablamos de este tema puntualmente, nosotros evidentemente nos prestaremos para el propósito del pago, para el propósito de la justicia. Y usted me ha hablado de la juventud. Sí, hay que invocar no solamente a la juventud, sino a todos los peruanos. Hay que votar por el sí de la justicia y hay que decir ahora claro, el no es la corrupción. Doctor Canelo. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros está absolutamente desubicado. Además,
implica un profundo desconocimiento de las normas jurídicas y constitucionales que regulan el país. ¿Cómo se le ocurre pedir que se cambie la cédula electoral? ¿Cómo se le ocurre ahora decir que él va a informar cuando la ley establece que neutramente la OMPE es el organismo que tiene presupuesto para ello y que además no lo hace? Quiero denunciar que la OMPE no está informando, uno. Y dos, el otro señor dice que pide permiso para informar. ¿Qué informar? Para desinformar. Lo que queda claro es que el gobierno lo que está haciendo es tomar partido por una posición, por el no. Y puede hacerlo, pero que renuncie, porque los funcionarios públicos, el presidente de la República, sus empleados, no pueden definitivamente intervenir en la vida electoral. Eso es delito, y por eso nosotros el día de mañana marcharemos a la OEA para denunciar que aquí se está produciendo una causal de vacancia, porque el presidente debe mantener neutralidad. Al no hacerlo, la Constitución establece automáticamente ese acto como una causal de vacancia. Doctor Canelo, buenas tardes. Justamente sobre ese tema, dice usted que está interviniendo el gobierno. ¿Acaso el gobierno no tiene la potestad también de informar a la población de manera debida si es que hay algún tema que pueda poner en riesgo el equilibrio fiscal, diríamos así? Y otro tema ya relacionado con el proceso electoral. Las encuestas a usted no lo favorecen mucho, que digamos, ¿no? Está con muy bajo porcentaje. Ahora, el candidato Alegría ha dicho que las encuestadoras están de alguna forma manipulando a la ciudadanía para votar por dos candidatas, ¿no? La señora Lourdes y Villarán. ¿Usted cree que esto está ocurriendo así, que efectivamente hay, diríamos, un manejo de las encuestadoras para favorecer a estas dos candidatas? Bueno, yo considero que es evidente que hay una situación irregular. El candidato Alegría valientemente y claramente ha señalado que se le han acercado personas a pedirle dinero de las encuestadoras para ubicarlo en tal o cual lugar. Eso es una situación realmente delicada, grave y que merece una severa investigación. Y justamente eso es concordante con lo que sucede en nuestro caso. En nuestro caso ni siquiera aparecemos en las encuestas. Es verdad que le preocupamos demasiado al gobierno y a algunos medios de comunicación que nos dedican grandes editoriales, es verdad. Pero esos medios que además organizan su presencia de candidatos y sus polémicas y sus debates muy particulares y personalizados de acuerdo a su medida, esos señores cuando hacen sus encuestas preguntan por cuál de estos 5 candidatos usted votaría. Por supuesto que no dicen los demás, pero ¿qué dice la encuesta? Que hay 48% que no ha decidido su voto por esos 5 candidatos. Ustedes saquen sus conclusiones. Intervención del candidato Raúl Canelo. El día de mañana a las 10 de la mañana iremos a la OEA. Le había consultado inicialmente sobre cómo considera usted que el gobierno tenga la facultad en esos casos de informar a la ciudadanía sobre... Imposible. El gobierno tiene que mantener neutralidad. Eso es parte del principio democrático. La Constitución y las leyes peruanas y las leyes internacionales establecen que los gobiernos no pueden participar abiertamente en una campaña política. Lo que pueden hacer es renunciar y pronunciarse. Eso es lo propio. Pero ¿para qué además lo hacen? Si además tienen unos medios que son bastante cercanos y reflejan lo que dice el gobierno. Sin embargo, para mentir y decir que van a poner impuestos, eso es un verdadero chantaje a la ciudadanía. Voten, si votan por el sí, yo les pongo impuestos. Eso se llama chantaje. Intervención del último de los candidatos a la alcaldía de Lima en la programación.